Bien, buenas noches. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy sobre los humedales o los biofiltros. En realidad, al final de estos humedales o estos biofiltros, prácticamente una combinación de los sistemas de filtros biológicos que ya vimos en las clases pasadas con el, el tema del crecimiento de la planta. Es decir, se siembran unas plantas y es que estas plantas van a apoyar al, al sistema. En realidad, esta es una presentación que yo tuve en un diplomado en Nicaragua. Los logos que están allí, que están viendo ahora mismo, son los logos de por ejemplo, Piensa, que era un grupo de investigación, que es este que está a la esquina. UNI, que es el logo de la Universidad Nacional o la Universidad de Ingeniería en Nicaragua. El TRICA, que era el que estaba patrocinando el proyecto, un programa universitario centroamericano de educación de riesgo y adaptación al cambio climático, eh, avalado por el SUCA, que es el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Y en el área de los proyectos que se estaban desarrollando allí, que se habían desarrollado, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, eran los que habían en algún momento, bueno, con el DAT también, habían hecho este tipo de investigaciones. En realidad nosotros acá en la Universidad Tecnológica, y lo voy a presentar allí, hicimos también un proyecto de investigación que era sobre humedales en un ambiente ya controlado, es decir, una humedad artificial de flujo subsuperficial vertical, y que fue patrocinado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y también participó allí una estudiante que hizo su proyecto de tesis en Argentina, en una maestría en ecohidrología, hizo la tesis allí con este proyecto, y que la licenciada María Núñez, ella estudió en Argentina, tenía un asesor de allá de Argentina, y yo era el otro asesor acá en Panamá, y se logró esta investigación, culminar la investigación y culminar el proyecto. Y que probablemente les voy a colocar algunos resultados que se tuvieron allí. Sí, este era un diplomado regional, tecnologías alternativas a la gestión integral de las aguas domésticas utilizando los biofiltros o los humedales. En realidad, este tipo de tecnología es un sistema alternativo para el tratamiento de aguas residuales domésticas en pequeñas ciudades, ¿sí? Pequeñas ciudades que tengan un impacto de las aguas residuales en el cuerpo receptor si no le damos el tratamiento, tal y como hemos mencionado anteriormente. Vamos a tratar de ver un biofiltro o humedal construido, aplicaciones y concepciones que se tienen sobre los biofiltros, clasificación de los mismos, de los biofiltros, y adecuación de un afluente del biofiltro. Es decir, el biofiltro no trabaja solo, sino que primero tendríamos que tener un tratamiento preliminar, es decir, remover sólidos grandes, papeles, plásticos. Posteriormente, tener un tratamiento primario, como en el caso de los tanques. Bueno, el primero sería una rejilla, y el tratamiento preliminar, que puede ser un tanque INHOF o un tanque séptico, y que entonces allí se remueve mucho parte de la materia orgánica y parte de los sólidos de suspensión. Y finalmente el manejo de los lodos, ¿no? Tenemos que ahí se va a generar lodos, y que estos lodos entonces tenemos que ver cómo hacemos, porque si no, entonces vamos a tener problemas. Ya sea con un lecho de secado, ya sea tratarlo como
se pueda, ¿no? Como se establece. Veremos allí también en la noche, vamos a tratar de hablar un poco sobre el diseño y construcción de los flujos, de los biofiltros de flujo horizontal subsuperficial. Y como ya les mencioné, también vamos a ver el flujo vertical, también subsuperficial, y con la escala de modelo de laboratorio que se hizo y los resultados que tuvimos nosotros. En Nicaragua del 96 se están aplicando este tipo de plantas de tratamiento de una forma sistemática en muchas partes de Nicaragua. Nosotros acá en Panamá hemos también hecho a nivel de planta piloto allí mismo en la Universidad Tecnológica, y tenemos pensado con un proyecto que trabaja el doctor Diago de construir después del filtro que tenemos allí en el campus de la universidad, construir un humedal, llevar un humedal y hacer todos los análisis respectivos. Estos sistemas de Nicaragua, por ejemplo, le han permitido estudiar durante 10 años y ver todos los problemas y dificultades que han tenido durante ese tiempo, y además determinar, en los primeros 5 años de trabajo estuvieron determinando los coeficientes cinéticos de la K, que sirve para establecer las ecuaciones de degradación de la materia orgánica, o no tanto de la materia orgánica, también de los nitratos, de fosfato y de algunos otros nutrientes, y inclusive de Escherichia coli. Este trabajo se llevaba a cabo para poder establecer algunos parámetros de cómo se podía obtener un agua y darle un reuso, ¿sí? En unas zonas en las cuales el nivel de precipitación era bajo, pero había agua durante todo el tiempo, y sería ideal entonces mantener y tratar una agua y dejarla de alguna forma de una buena calidad para poder ser utilizada como riego, no solamente el agua para descargarla a los cuerpos receptores, sino darle un uso adicional. Entonces los resultados, esto de las plantas que tenían en el 96, hizo que se diseñaran más de este tipo de proyectos, y se llenó gran parte de Nicaragua con esas plantas. Problemas que presentaron algunos de estos proyectos: si uno no le da la limpieza adecuada a los sistemas de tratamiento, esta va a colapsar. Definitivamente, si nosotros no le damos mantenimiento a un auto, ese auto se va a deteriorar pronto. Entonces, es importante darle mantenimiento a estos sistemas. Por ejemplo, la limpieza a los tanques sépticos, la limpieza a los filtros biológicos y la limpieza a estos humedales. Porque si no se hace esta limpieza o este mantenimiento, en el caso de las hierbas que crezcan sobre el humedal, o que la paja que se siembre encima del humedal, en el humedal, entonces vamos a tener que esa se va a secar, va a caer sobre el misma humedal y se va a podrir, y luego entonces se va a comenzar a filtrar a través de las rocas, y esa filtración va a ocurrir que entonces tengamos un lecho filtrante lleno de basura, y que esta basura entonces se degrada y vamos a tener un humedal tapado, y al tener el humedal tapado se satura entonces el medio filtrante. Problemas de abastecimiento de agua, en el cual no tengamos que en zonas en la cual en alguna época del año teníamos gran cantidad de agua, entonces tendríamos que, se idearon entonces formas de cómo controlar el nivel freático, y en otros momentos en los cuales teníamos baja cantidad de agua, producto del verano, producto de la gente que se iban de un lugar a otro, es decir que la carga hidráulica bajaba significativamente, entonces
o aumentaba significativamente, entonces se había problemas con esto de encharcamiento o problemas de sequedad. Si hay encharcamiento, entonces ya sabemos que vamos a tener áreas con un crecimiento de mosquitos y que van a ser problemas. Y si tenemos sequedad, es decir, que tenemos baja cantidad de agua, entonces vamos a tener que ver cómo hacemos para poder mantener ese filtro húmedo. O sea, que tenemos plantas que están sembradas en la parte superior y si entonces las raíces no le llega agua, entonces se van a secar. Y en otros casos, problemas que se tuvieron eran que se quedaban abandonados, ¿no? O sea, no se daba mantenimiento adecuado y comenzaban entonces a colapsar y ya teníamos entonces sistemas de tratamiento abandonados. Otro era que no se utilizaban plantas adecuadas. Para este tipo de proyectos se necesitan plantas que tengan raíces resistentes a la continua humedad que vamos a tener allí. O sea que eso es prácticamente un pantano y si tenemos plantas de cual se pudren o las raíces se deterioran por el alto contenido de humedad, entonces no nos va a servir el sistema. Otro problema que se puede tener en un biofiltro es que la carga hidráulica sea mayor a la de diseño. Cuando la carga hidráulica, que es la cantidad de agua por hectárea o por metro cuadrado, si la cantidad de agua es mucho mayor que la que se diseñó, es decir, ¿dónde ocurre eso? Cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, para 50 casas y mañana viene entonces a alguien se le ocurre hacer una ampliación y tenemos 100 casas. O ya no tenemos 50 casas, sino que tenemos 3 edificios que tienen 20 plantas, 6 apartamentos por planta, 120 más habitaciones cuando anteriormente nada más había una. Es decir, que hemos incrementado la cantidad o el caudal del flujo, pero no hemos aumentado el tamaño del filtro. Entonces, al aumentar el caudal utilizando misma área superficial, entonces lo que hemos hecho es aumentar la carga hidráulica. Y una vez aumentemos la carga hidráulica, ya tenemos nosotros varios factores en los cuales uno puede ser que la eficiencia no se logre o la concentración final no vaya a ser la que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que ocurre o lo que pasa es que vamos a tener problemas con nuestro diseño. Y si la salida la hemos diseñado para que saque esa cantidad de agua, y ahora una cantidad de agua y ahora tenemos el doble o una vez más la cantidad, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un problema de encharcamiento. Se va a llenar todo eso de agua, vamos a tener una capacidad de drenaje más baja. Tenemos la misma capacidad de drenaje, pero tenemos una cantidad de agua que es más alta y se vaya entonces a quedar esa agua más tiempo allí o se va a un encharcamiento. ¿Cómo clasificamos los biofiltros? Los biofiltros, bueno, antes de llegar a la clasificación de filtros, aquí les estoy mostrando algunos biofiltros. Este es de Honduras, este es en Nicaragua, Chichigapa, este también este es en El Salvador, diferentes tipos de filtros. Bueno, pronto tendremos ahí fotos del biofiltro nuestro acá en Panamá, que estamos comenzando a trabajar eso. En realidad estamos comenzando a trabajar otra vez, porque la primera vez que se construyeron, se tenían y se tuvieron eso, pero a falta de mantenimiento, murió la flor. Ahora estamos tratando de ver cómo eso lo insertamos en el sistema de tratamiento que tenemos y que ya le podamos, de alguna forma, con sistema de bombeo, con sistema de la búsqueda de ver cómo mantenemos este sistema mucho más estable. Bien, los humedales, los wetlands, los biofiltros se usan para definir áreas que tienen 3 componentes típicos. Uno, tiene mucha agua, es decir, que vamos a tener una presencia de agua, similar a lo que son los pantanos. ¿Sí? Entonces, de los pantanos
podemos conseguir las plantas. Entonces, que tendríamos vamos a tener un agua que va a tener al menos 2 metros de profundidad inundado. Si tiene 2 metros. Si tenemos de 90 centímetros, casi un 80-90% de la superficie va a estar, de la profundidad va a estar inundada. Otro es que nosotros necesitamos suelo o material permeable, es decir, material que pueda pasar el agua. ¿Sí? Y lo otro es, como mencionaba, dado que vamos a tener eso inundado de agua, necesitamos vegetación que prevalezca las plantas macrófitas, que están adaptadas a esas condiciones hidrológicas. Es decir, que están adaptadas a mantener un contenido de humedad alto. Algunos preguntan que, bueno, ¿dónde pudiéramos conseguir eso? En el área de la Mendoza, o allá para donde está el lago. Allí hay plantas que son acuáticas, que han crecido allí. Por ejemplo, Typha angustifolia fue una de las plantas que nosotros utilizamos en las tesis, o en el proyecto de investigación. También está el junco, está el platanillo, y hay una serie de plantas que se adaptan a este medio, es decir, que tienen raíces que se soportan dentro de este sistema. Bueno, ¿en qué tipo de agua podemos aplicar esta tecnología? Bueno, aguas residuales domésticas, ¿sí? Descarga de cuerpos receptores que tengan tenido un tratamiento previo. También las aguas grises son otro sistema de eso. Inclusive usted en la tecnológica, cuando usted entran a la universidad, donde está la garita, en la garita hay en la misma entrada donde está la garita hay un tanque séptico. Ese tanque séptico es pequeño, y ustedes lo pueden ver cada vez que los que entren en auto por allí o si entran caminando, pueden ver allí dónde está el tanque séptico. Ahí hay un baño, y entonces de ese inodoro el agua pasa al tanque séptico. Y luego después pasa a un filtro biológico que se encuentra allí y finalmente llega a un pequeño wetland que es también le conocen como biojardinera. Así que eso es como un jardincito y que siempre está verde, siempre tiene buen color allí, pero es parte del riego permanente que se tiene allí. Así que ahí tenemos un ejemplo que ustedes pueden observar de la utilización de esto. Pequeño, pero sí. También se puede utilizar para aguas grises. Las aguas grises son aquellas aguas que no provienen del inodoro, que son las que son de los lavados, de los baños, ¿sí? De los baños de bañarse y de los lavados de manos, lavado de ropa. Y entonces esas aguas grises tienen un alto contenido de nutrientes. Algo que no les he mencionado es que estos sistemas están prácticamente especializados a trabajar para remover nutrientes. ¿Sí? Si nosotros hablábamos de las rejillas como tratamiento preliminar para remover sólidos grandes, el tanque séptico como un tratamiento preliminar para remover sólidos en suspensión, los filtros biológicos y los biofiltros, que es esta combinación. Entonces van a tratar de ver la película que se va a formar alrededor de las rocas o del material filtrante, va a remover la materia orgánica y en las raíces también se va a quedar una serie de microorganismos y vamos a tener entonces en la parte superior, que tiene más contacto con el aire, vamos a tener allí en la parte superior del filtro, tenemos entonces un área aerobia. Y en esa área aerobia, nosotros vamos a tener bacterias que van a producir la nitrificación. Esa nitrificación es transformar la amonia, ¿sí?, a nitratos.
NO4. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en el filtro hacia el fondo, ese nivel de oxígeno se va reduciendo. Y al reducirse ese nivel de oxígeno, vamos a tener un área anaerobia. Es decir, que con poca existencia de oxígeno. Entonces, como esta zona es anaeróbica, entonces... Ah, no, aquí me he equivocado. También está malo. Bueno, aquí me acuerdo lo mismo. Aquí tenemos amonia en esta parte y amonia. Y luego vamos a tener una fase anaeróbica en la cual vamos a encontrar lo que se conoce como desnitrificación. Entonces, este sistema de nitrificación y desnitrificación es para remover entonces materia orgánica. Bien, perdón, nutrientes. Otro sitio que se puede utilizar, y lo he visto allá cuando estuvimos en ese diplomado, es en las áreas residuales agroindustriales, como en el caso de las matanzas de animales. Las matanzas de animales se le daba cierto proceso al agua y el agua al final tenía un gran contenido de nutrientes, de nitrógeno, y que entonces se daba que la necesidad de tener entonces este tipo de tecnología para remover los nutrientes. En la producción de alimentos como la lechera, la quesera, también es ideal este tipo de elementos. Muchas veces no se sabe por qué no se sabe o no se desconoce que dándole un tratamiento de tanque séptico y un tratamiento de filtro, todavía el agua cuando sale se produce cierto crecimiento desordenado de plantas. Y es que entonces tenemos mucho nutriente y esos nutrientes hacen que las plantas crezcan y que entonces tengamos problemas con los lagos o problemas con crecimiento de lirios acuáticos y eso. Hay empresas que también tienen problemas con esto y están tratando de buscar una fórmula para poder entonces minimizar esa cantidad de nutrientes. Una forma es colocar un sistema de tratamiento como esto a esas aguas para poder entonces minimizar esa cantidad de nutrientes que vayan hacia el río. Aguas industriales, residenciales como de minera, petroquímica, papelera, también son muy buenas para poder para aplicar este tipo de tecnología. En el caso de tratamiento de lodos, cuando se están en la planta para el secado y que es una combinación allí con esto, es decir, añadir ese lodo en estas plantas para que el sistema pueda remover esos nutrientes. En algunos sitios se está utilizando para aguas pluviales ya contaminadas o vertidos provenientes del sistema de alcantarillado combinado para poder dar algún tipo de tratamiento a estas aguas. Veamos entonces, ahora sí, un diferente tipo de humedales. Comenzamos con un humedal artificial con macrófitas flotantes. Como les decía, las macrófitas son plantas que son resistentes a la humedad. Hay también macrófitas, esas son por ejemplo, los lirios acuáticos, ciertos tipos algunas plantas que le llaman lentejitas, que son chiquiticas. Hay macrófitas sumergidas, que son plantas que están
enraizadas en el fondo y están allí. Muchas veces son molestosas, otras, y bueno, si se siembran para eso, hacen su papel. Otras son macrófitas emergentes que salen y se crecen allí, como en el caso de las plantas que están en el área de las Mendoza. Tenemos allí. Algunas sin lecho filtrante, otras con lecho filtrante. En el caso de las flotantes no vamos a tener lecho filtrante ni la sumergida, sino que tenemos en las plantas que están flotando. Un humedal artificial de flujo subterráneo, que es ya un lecho, un sistema de tratamiento construido. Y esos sistemas de humedales artificiales construidos, los primeros pueden ser humedales naturales que pudieran estar en el ambiente, que muchas veces también le llamamos pantanos. También, pero los humedales artificiales podemos tener nosotros dos clases, uno de los horizontal, de flujo horizontal, y otro de flujo vertical. En el caso de los humedales con macrófitas flotantes, son grandes lagos con niveles bajos de agua provistas de plantas que están flotando. ¿Sí? Son libres en la superficie con raíces muy desarrolladas, y el concepto de tratamiento se basa principalmente en la recolección de la biomasa producida. Es decir, tenemos que recoger esas plantas, tenemos que llevarla a otro lugar. La planta que se utiliza, por ejemplo, el jacinto de agua, la lechuga de agua, son algunos ejemplos de este tipo de planta en este tipo de sistema. Por ejemplo, hay lagunas de estabilización, que entonces se siembran este tipo de elementos o se colocan este tipo de elementos, pero también igual hay que darle mantenimiento, es decir, una limpieza eventual a estas lagunas para poder que entonces no ocurra, no se nos pudra, y si esas plantas se pudren, entonces se van ahí al fondo, y poco a poco entonces la capacidad del lago se va a ir perdiendo, y vamos a tener entonces un área, no vamos a tener el lago con la capacidad que teníamos inicialmente. Este es para que veamos. Aquí tenemos el afluente, aquí tenemos la profundidad más o menos de 600 centímetros, y aquí tenemos las plantas flotando y tienen las raíces. Aquí en las raíces, como ya les mencioné, aquí se van desarrollando los microorganismos, y esos microorganismos están adheridos en este medio. Recordemos que también tenemos aquí esta laguna. Se hacen otro tipo de procesos que será que ustedes van a observar en la próxima semana, y que ya está ahí en línea el video sobre las lagunas de estabilización. Entonces, este prácticamente es un apoyo a ese tipo de elementos, utilizando plantas que están flotando, y que igual, como ya les menciono, se tiene que darle mantenimiento. Pero el objetivo de esto es que estas plantas entonces absorban, utilicen los nutrientes que estén en el agua, y el agua entonces venga con menos cantidad de nutrientes o sin nutrientes. Entonces, que esta agua, cuando se saca, cuando ya se crece de un buen tamaño, se saca, y entonces se le hace otro tipo de tratamiento a la misma planta, porque la planta hay algunas que se pican, se utilizan como un alimento para animales, es decir, que hay que darle la utilidad también. Las macrófitas sumergidas son lagunas con bajo nivel de agua, y en las cuales se plantan ese tipo de plantas. Tienen un tejido fotosintético totalmente sumergido, así que aquí las plantas estas reciben la energía del sol. Aquí están las plantas, reciben la energía del sol. Sin embargo, en las que siguen de la humedad sumergida,
ya las plantas están totalmente debajo del agua, ¿sí? Y que entonces dependen de la penetración de la luz en esta... Aquí está. Cuando la luz entra, necesitamos entonces que penetre a donde están las plantas para poder que ellas hagan fotosíntesis, pero bueno, pero están sumergidas, las plantas están sumergidas allí, como esta hierba de agua y otros tipos de plantas. Bien. Yo voy. Las macrófitas emergentes se pueden clasificar en 4 grupos. Una es flujo artificial con superficie libre de agua, es decir, que el agua tiene un flujo superficial. Espera un momentito que tengo un grillo, creo que está por ahí. Y la humedad y los humedales artificiales de flujo subterráneo horizontal, es decir, que no vamos a tener el agua en la parte superior. Humedal artificial de flujo subterráneo vertical, en la cual tenemos el flujo que va hacia abajo o viene de abajo hacia arriba. En los horizontales son que van de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y los humedales artificial híbrido, que es una combinación de los que tenemos aquí. En el humedal artificial con macrófita emergente de flujo superficial, entonces tenemos trincheras de 3 a 5 metros y cientos de metros no tanto como cientos, 50 metros, 60 metros de longitud plantadas como carrizo o plantas como lo que llaman, conocemos aquí como chichica. El tratamiento biológico es favorecido por la presencia de porciones sumergidas de tallos y paja, las cuales sirven como soporte para el crecimiento microbiano y cuenta con presencia de algas. Un problema con este tipo de, probablemente, de este tipo de, de, de trincheras o de sistemas en este caso, bueno, este es macrófita emergente, que esto es como tener un pantano. En el área de Bocas del Toro, por el área de Chiriquí Grande, hace varios años, se tenía un proyecto de construir este tipo de un wetland, un humedal artificial, en la cual se iba a aprovechar ya un humedal natural y se iba entonces, se diseñó y todo este sistema para poder trabajar allí o tratar el agua que provenía del área de la comunidad de Chiriquí Grande. Sin embargo, el proyecto tenía primero que terminar la parte del alcantarillado sanitario que llevaba el agua hacia allá. Bueno, realmente no se hizo nada y lo que se tiene todavía, bueno, lo que se tenía, o sea, ahora era problemas de contaminación por descarga de aguas superficiales a cualquier sistema de cuerpo de agua y para ello entonces dando problemas, ¿no? Así que no se llegó a hacer esto. Pero esto es prácticamente el pantano y luego colocar las plantas en el fondo, o en el pantano no, en humedal natural, apoyar con estas plantas y que las plantas entonces, bajo un diseño en la cual tendríamos que remover papeles, plásticos que no entren, un sistema de filtro para poder retener algunos sólidos en suspensión y luego entonces ya la mismo wetland o humedal darle su tratamiento de las aguas.
El que se requiere o el que se quiere diseñar acá y que hemos nosotros estado trabajando son sistemas como estos. Ya sea, bueno, el que hemos estado trabajando son de sistemas vertical. Este es un sistema horizontal. Aquí el agua entra por donde está el canal de distribución. El agua llega aquí, pasa por aquí, llega a esto, a este material, se va llenando, todo esto se va llenando de agua. Esto tiene material filtrante, así que todo el material va pasando por aquí y luego va a entrar en esta tubería y se va por aquí. Se permite la salida del agua porque los niveles de energía acá son mayores o son más altos que esto, por lo tanto esa agua va a salir. Cuando los niveles de energía bajen, en que tengamos muy poca agua acá, entonces podemos mover utilizando este codo, podemos mover esto y bajarlo para poder que tengamos una línea de energía más o menos que sirva para que salga el agua del sistema. Tenemos nosotros aquí entonces un área, esta primera área, que es el área de distribución, entonces la piedra gruesa va a servir para que se distribuya el agua. Luego vamos a tener un lecho filtrante en la cual las plantas o las macrófitas se van a adherir sus raíces allí. Y luego vamos a tener entonces en la salida o la descarga acá, bueno, primero la tubería de drenaje que vamos a tener entonces lugar. Si ustedes ven aquí el nivel del lecho filtrante está por encima del nivel de agua, lo que significa que aquí nosotros no vamos a ver el agua, no vamos a ver nada de encharcamiento. Si hay problemas entonces de una carga hidráulica muy alta comparado con la descarga de la salida, entonces sí puede que se dé en algún momento algún nivel de encharcamiento en esta zona o en ese sitio. Nuevamente podemos ver, porque tengamos mejor idea, el agua viene por aquí y entonces ya sea que tenemos una tubería o tenemos un canal, podemos hacer que se distribuya el agua por esa tubería al lecho, al primer lecho donde hay grava gruesa. A diferencia del filtro biológico, ustedes ven que en el filtro biológico tenemos unas tuberías largas y podemos entonces distribuir esa agua. Sin embargo, aquí ya tendríamos la misma, una tubería que viene de toda del tanque séptico que ha recogido toda esa agua y descargamos entonces directamente ya a todo el lecho filtrante para poder que todo el lecho filtrante trabaje. Porque ahora mismo en realidad, si se acuerdan, el sistema del filtro biológico de la universidad no está trabajando completo, tiene una parte nada más. O sea que está sobrecargado. Que si estuviera todo distribuido, pero está mejor. Y acá al final tenemos la tubería igual de descarga en la cual se remueve el agua que tengamos aquí. Ahí como mencioné, vamos a tener un área aerobia, que es el lado donde están las raíces, los rizomas. Ahí va a haber una gran población y diversas cantidades de bacterias aerobias. Y vamos a tener alejado de las raíces hacia el fondo o hacia los laterales, alejado de las mismas raíces, vamos a tener zonas anaeróbicas. En esas zonas anaeróbicas donde va a ocurrir la denitrificación y en las zonas aeróbicas donde va a ocurrir la nitrificación. La cantidad de oxígeno que es transportado por medio de las hojas, tallos y raíces de la macrófita es un factor limitante para la descomposición aeróbica en la rizósfera. Aquí, como mencioné, dándose algunos niveles de nitrificación. Las raíces crecen entonces horizontalmente y verticalmente. O sea, van hacia los lados y hacia abajo. Entonces, ellas con esto provocan prácticamente una vía o una vía de transporte para el agua que se está llevando allí.
ya sea que va hacia abajo o va hacia los laterales, hacia los lados. El tiempo de retención de estas aguas oscila entre 3 y 7 días. O sea que 3 días o 7 días están en el agua en estos sistemas de humedal y que se mantiene húmedo todo esto acá y por eso que estamos o decimos que los tipos de plantas son importantes. Se habla de poca posibilidad de cortocircuito en el régimen hidráulico por la homogeneidad del lecho filtrante. Es decir, que nosotros tenemos un lecho que es homogéneo, es decir, que se ha colocado en un material de roca que va a permitir que pase el flujo, o sea, que venga el flujo de aquí hacia allá y que entonces no tenga problemas allí, ¿no? En el asunto de los cortocircuitos, eso hay que ver que tengamos un sistema con mucho mantenimiento, que le demos mantenimiento a esto. Si no le damos mantenimiento, entonces va a pasar de que el agua va a entrar por una zona y todo lo demás está tapado y ya no va a haber agua allí y ya se va por otro lado y reduce entonces los tiempos de retención. Ese es un sistema de biofiltro de flujo vertical, superficial y de flujo descendente. Es decir, que el agua viene de arriba hacia abajo, similar a lo que ustedes vieron allá con el que vieron en la universidad, y que tiene un flujo que va de arriba hacia abajo. Y aquí tenemos la tubería que va de drenaje en la parte de abajo. Debería estar. En el sistema de flujo vertical, a veces se utiliza una dosificación intermitente. Es decir, que se añade agua, se permite un tiempo, luego se vuelve y se añade, es decir, que va por momentos, ¿no? Que tenemos agua, nada de agua, un tiempo, tenemos nuevamente agua y así sucesivamente. Esto realmente se logra con, nosotros recordemos que tenemos acá un sistema que va a estar trabajando con diferentes valores en la entrada. Así que tenemos más agua, menos agua, más agua, menos agua. Y para lograr este tipo de intermitencia, a veces se trata de establecer allí un sifón o un sistema de bombeo en la cual cuando ya tiene una cantidad, entonces se manda el agua hacia acá y hace que trabaje el filtro y ya se permite que esto entonces drene y caiga. Uno de los problemas con este tipo de sistema es que como va por la parte superficial, entonces puede que se dé algún tipo de desarrollo de mosquitos. Aquí la biodegradación del sistema no está limitada por el oxígeno. Vamos a tener oxígeno en esta gran parte de arriba porque airea bastante el agua cuando va cayendo de esa pequeña altura. Dependiendo de la altura o la profundidad del lecho filtrante, se puede influir un mecanismo de denitrificación dentro del mismo. Es decir, que podemos hablar de que tenemos denitrificación en la parte del fondo y nitrificación en la parte superior. Se usan bajo tiempo de retención porque como la distancia de recorrido es corta, es decir, es nada más en la altura, a diferencia cuando el flujo es horizontal, en que la distancia de recorrido es la longitud. Entonces, en este caso, como lo estamos hablando de en el sistema de filtro a flujo vertical, la H es más corta que la L del flujo horizontal. Entonces, por eso es que los tiempos de retención son más bajos. Se necesita
de un 20 a 50% del área requerida para este tipo de filtros versus a los filtros horizontales. Los filtros horizontal tienen mayor eficiencia en remoción de los gérmenes patógenos. En los sistemas de biofiltro en flujo vertical, debido a los tiempos de retención son más cortos, entonces la remoción de los gérmenes patógenos es más baja. Se hacen este tipo de estudios, inclusive el estudio de nosotros acá en la universidad fue de flujo vertical ascendente, es decir, que teníamos una carga hidráulica y que hacíamos que entonces el agua fuera de abajo hacia arriba. Bueno, ahí podemos ver unas vistas de unos humedales. Aquí tenemos 3 humedales, uno comenzando, otro ya en desarrollo aquí, y aquí podemos ver que eso se puede aplicar en sistemas de tratamiento de zonas industriales que tienen problemas con su descarga, pueden darle un tratamiento adecuado o adicional allí a sus aguas. Me la mencioné, esto fue la presentación de la Magíster María, que se llamaba evaluación, María Núñez, evaluación de la eficiencia en remoción de nitrato en un humedal construido a escala de laboratorio. Aquí yo era uno de los asesores, Eri Ballester, los doctores Alejandro Marilarena y Hugo de Giorgi, que eran 2 profesores argentinos, y yo de acá de Panamá. Y entonces, esta era la maestría en evaluación de sistemas hidrológicos de la maestría de ecohidrología de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, voy a pasarme allí rápidamente. El objetivo realmente era ver si estos humedales podían remover el nitrógeno o nitrato. Este es parte de lo que es el lago de Miraflores, que ustedes conocen, inicio de problemas de eutrofización, producto del gran desarrollo de plantas que crecen allí, plantas acuáticas. Estas son prácticamente plantas de macrófitas superficiales, están allí. En esta parte no quiero entrar más bien a que vean los humedales. Estos eran los humedales que, bueno, son lo mismo que estábamos hace un ratito viendo, plantas acuáticas y con flujo también con macrófitas emergentes, que se permiten allí dentro del sistema que crezcan. En este caso, ahí estamos nuevamente viendo lo mismo. Aquí está el sistema de humedal. El agua entra con estas tuberías perforadas, entonces se va recogiendo el agua en la salida del humedal y se va a otro sitio. Esto es como lo que yo estaba mencionando varias veces, el nitrato convierte a nitrito, de nitrito a óxido nítrico y de óxido nítrico a óxido nitroso y luego a nitrógeno. Y en este caso, el nitrato, los microorganismos denitrificantes consumen este oxígeno, igual lo hacen con el resto que están aquí. Este es el humedal artificial que estaba allí en el laboratorio de hidráulica. Ahora mismo está en el laboratorio del Centro de Investigación Hidráulica. ¿Y cómo era el funcionamiento de esto? El agua entraba, un agua que nosotros llamamos agua sintética,
agua sintética porque tenía una concentración de nitrato ya establecida. Luego se venía por aquí, pasaba por este llamado fondo falso. Luego entonces la grava, que era un material más grueso, pasaba gravilla y luego al final era la arena que tenía las plantas. Y luego esto, después que pasaba por aquí, salía y acá se tomaban las muestras de agua para que entonces se hicieran los análisis de las mismas para ver si se había removido el nitrato que le habíamos agregado en la entrada. Esta era las vistas de cómo se tenía. Este era el medio filtrante, la estructura de entrada y salida. Y aquí, estas eran las plantas sembradas. Así que se tenían se traían del área de las Mendoza y se limpiaban y se sembraban entonces en la parte de arena. Y aquí era vista cómo te tenían allí cuando comenzaban el proyecto. Que se traía, se cortaban y se sembraban y luego entonces se venían. Y ahí están como de 1 o 2 meses después, la altura que ellas crecían, se trepaban aquí al techo del laboratorio, que hubo en algunos casos remover la parte del techo porque seguían creciendo y había como decía la teoría, que había que darle mantenimiento porque si no esto se llenaba de estas bruscas. Este era lo que era el laboratorio allí y todo lo que se hacía y los resultados. Una de las que pudimos notar es que teníamos que añadir metanol para poder que tuviera eficiencia, porque la primera vez que se añadió no funcionó y luego ya sí teníamos entonces una mejor eficiencia. Se hizo pruebas de conductividad eléctrica, realmente son pruebas de trazadores para determinar cómo es el movimiento de las aguas ahí adentro. Luego se hizo otra tesis también que se determinó entonces que el movimiento del flujo en este tipo de reactores de flujo vertical obedece bien a un flujo tipo completamente mezclado. A diferencia de lo que hemos siempre pensado, que es flujo a pistón. En este caso, que era más pequeño, no llegaba, se mezclaba más con que lo que sea de un flujo de pistón. Hay otro resultado. Aquí tenemos la eficiencia, como ya les mencioné, cuánto se removía o cuánto removía eso. Aquí está cuando cosechaban las plantas allá en el área de la Mendoza, luego se traían y se limpiaban un poco de esto, los microorganismos seguían adheridos allí y estos eran colocados en el wetland. Ha habido desarrollo de wetland o de eficiencia de wetland en diferentes partes del mundo y diferentes autores han estado trabajando y que al final este fue nuestro resultado, tenía un 92%, un buen resultado, casi similar a lo que estaban llevando todos los demás. Aquí estaban en el laboratorio, esta era la estudiante que estaba haciendo eso. Y aquí haciendo análisis, haciendo pruebas, arreglando el tanque. Ese tanque todavía está allí. Lo que no está es el modelo este. Este modelo se sacó primero y luego se llevó para hidráulica. Vamos a seguir.
como lo mostré en el experimento que nosotros hicimos, la nitrificación eran valores que alcanzaban hasta el 90% de remoción, así que tenía un sistema que lo que decíamos nosotros es que primero ocurría la denitrificación en el fondo, ahí tenía bajos niveles de oxígeno, inclusive el sistema venía con bajo nivel de oxígeno, mientras iba ascendiendo, iba llenándose de oxígeno, que al final tenía un oxígeno un poco más alto y que inclusive dentro de las raíces de las plantas teníamos entonces, y además en la entrada a la superficie, en la parte superficial, también esos poros se llenaban de aire y tenían algo de oxígeno. Entonces, podemos hablar de esto, de la conversión de amonio a nitrato o NH4 a NO3 por los microorganismos en la parte de nitrificación. Y en la de nitrificación, entonces, en zonas anóxicas donde había poco nivel de oxígeno, tendríamos entonces que convertíamos el nitrato a nitrógeno o gas. ¿Qué tenemos en una planta de tratamiento? En una planta de tratamiento vamos a tener una estructura como esta. El agua residual que viene del alcantarillado sanitario debe pasar por una rejilla y luego pasaría por un desarenador o un elemento o un equipo que pueda remover estos sólidos. Bueno, trampa de grasa y luego tendríamos, esto sería un pretratamiento. Luego tendríamos un tratamiento de hacer un tanque Inhofe o una fosa séptica para remover los lodos, parcialmente los sólidos y materia orgánica, sólidos suspendidos. Y luego pasábamos al tratamiento secundario, como es el caso de los biofiltros, tratamiento biológico facultativo, que es esto que estamos hablando aquí. Y como dijimos, entonces, los lodos que salen de aquí, muchas veces lo que sale de la rejilla son basura y se botan. Del desarenador es arena, trampas de grasa, y de la fosa séptica es un material que debemos hacerle algún tipo de tratamiento para poder descartarlo. Esto es vista de un pretratamiento. Aquí tenemos un canal de llegada con las rejillas. Aquí tenemos la rejilla, en la cual tenemos la basura que se acumuló y se limpió aquí. Bueno, esto es vista de un tanque Inhofe. En las clases pasadas hablamos de tanques sépticos. Estos tanques Inhofe se han dejado de utilizar mucho porque son más complicados en la construcción, si se hace de concreto. Tanque Inhofe. En realidad los tanques Inhofe son abiertos, es decir, que no tienen tapa. Y otro de los problemas en el cual se han dejado de usar mucho, porque como no tienen tapa, están abiertos, deberían de estar abiertos aquí. Entonces esta zona se hace un peligro para las personas. ¿Cómo se diseña un filtro? Bueno, el diseño de los filtros se realiza mediante la combinación de criterios hidráulicos y criterios de remoción. Los criterios hidráulicos, por ejemplo, la ley de Darcy, y los criterios de remoción utilizando un modelo ideal de flujo de pistón o de flujo completamente mezclado. Como ya les decía, para los flujos en un sistema de biofiltro horizontal se utiliza más el flujo de pistón. Para un sistema de flujo vertical, más los sistemas o los modelos de flujo completamente mezclados. Normalmente se diseña o se comienza el diseño con los criterios hidráulicos y se llega al dimensionamiento, y una vez tengamos nosotros el dimensionamiento, entramos entonces a ver, utilizando flujo de pistón o flujo completamente mezclado o parcial, o tratamos de que sea completamente mezclado, asumimos eso, vemos entonces cuál fue la remoción. Si la remoción del sistema es por encima de lo que nosotros estamos pensando o esperando, entonces estamos bien. Si tenemos problemas, entonces tenemos que ver problemas, que significa de que tengamos valores de eficiencia o valores de remoción a la salida
valores de calidad a la salida menor a la que la norma nos está exigiendo. Entonces, si eso es así, tenemos que entonces o redimensionar o hacer otro sistema en serie después, posterior de tamaño, de igual tamaño, ¿no? Hay algunos criterios empíricos que salen de estos análisis, de estas experimentaciones. ¿Qué necesitamos para el diseño? Bueno, la topografía del terreno que vamos a estar utilizando para la construcción del sistema, los datos climatológicos de la región, temperatura, precipitación máxima, mínima. Requerimos esa información para saber entonces qué cantidad de agua va a caer allí, porque nosotros, esto está a la intemperie, es decir, abierto. Entonces, cualquier lluvia va entonces a caer directo sobre el sistema. Estudio de suelo. Necesitamos determinar, clasificación de los suelos, granulometría de los estratos, permeabilidad, índice de plasticidad. Necesitamos tener información también de en dónde vamos a colocar el material que vamos a utilizar. ¿Qué granulometría tenemos para poder, o qué tipo de material tenemos para poder utilizar? Plano de la urbanización. ¿Cuál es el proyecto que se tiene? ¿Qué desarrollo futuro tiene este proyecto? Número de vivienda, claro, necesario para saber la cantidad de agua que vamos a esperar en ese humedal. Y si tenemos industrias, tenemos comercio que se van a conectar allí o van a tener sus propias plantas de tratamiento y nos van a lanzar entonces después el agua de allí. ¿Cuál sería para esta urbanización o este proyecto su tasa de crecimiento poblacional? De 20 a 30 años para poder entonces decir que nuestro proyecto va a tener una vida útil de 20 a 30 años y también vamos a tener que darle un buen mantenimiento durante ese tiempo. Como el material que se coloca allí, esa grava o esos materiales granulares, entonces necesitamos tener un banco de material adecuado para esto. Traer ese banco de material, traer ese material hacia allá y rellenar entonces nuestra área de agresión. Y además del material que nos sirve como medio filtrante, las plantas, tipo de macrófitas de la zona que son de origen en la zona, es decir, no vamos a traer plantas que son de otro sitio. ¿Qué significa otro sitio? Es decir, que tenemos que comprar afuera y que después no se adapten al área. Si ya son plantas que se han adaptado, son macrófitas porque tienen un contenido de humedad alto, tienen también estas plantas, se encuentran en la zona, entonces creo que se dice que están más adecuadas, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces lo que nosotros necesitamos, las dimensiones, primero los sistemas de pretratamiento, la profundidad, largo, ancho, llamándole pilas a lo que tiene el sistema de biofiltro, normalmente 2, que son las lideras de plantas, eficiencia que vamos a tener por remoción, perfil hidráulico, como esto se trata por gravedad, entonces cuál es el perfil hidráulico, dónde está la entrada, cuál es el nivel de la salida, cuál es el nivel de fondo, qué cantidad de agua vamos a tener en ese sistema, el área requerida. Estos son parte de los datos empíricos de 1.3 a 1.5 metros cuadrados por persona, más o menos con de 3 a 5 días de tiempo de retención hidráulico en el sistema. Tipo y tamaño de la obra, canal de distribución, es decir que usted al diseñar un humedal tiene que tomar en cuenta toda esta información que se estamos mostrando y comenzar entonces a diseñar eso, algunos diseños ya por parte hidráulica de flujo en canales o flujo en tuberías parcialmente llenas, inclinación de los taludes, lo que nosotros tenemos los taludes, se habla de 1 a 1 o a veces se tratan de taludes verticales, taludes horizontal para darle estabilidad a las pendientes, ¿no? Obra del desvío de aguas pluviales.
Nosotros no queremos que no se nos llene nuestro filtro con agua pluvial, así que hay que interceptar con canales naturales o cunetas o algún tipo de elemento que no nos permita que las aguas de escorrentía entren a nuestro sistema, que nada más entre el agua de lluvia que está por encima del mismo tanque o del mismo filtro biológico. Material grueso, dijimos que necesitamos material grueso en la entrada y en la salida. O sea que el material grueso de la entrada para que el agua se distribuya. Esto es un sistema horizontal. Y el material grueso en la salida para que recoja toda esa agua. Y el lecho filtrante que va en el medio, que es para mantener entonces también el crecimiento de las plantas. Y que también apoya mucho este medio filtrante a la remoción de materia orgánica. Recordemos que ahí se va a dar un crecimiento de microorganismos que van a estar rodeando el mismo filtro. Y el material y espesor de capa impermeable, que es la que sería el fondo y las paredes, que nosotros no queremos que el agua esta se filtre al suelo, sino que queremos que se mantenga dentro de esa pila. Bueno, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el costo del sistema. Costo de excavación, volumen de material excavado, costo de materiales, todos los materiales, la piedra, la grava, la gravilla, lo que se va a utilizar. Si recordamos la ley de Darcy, aquí tenemos el gradiente hidráulico es el delta H sobre L. Es decir, delta H es la diferencia de elevación o diferencia de nivel entre la entrada y la salida, y L es la longitud. Entonces, recordemos que eso es K por I es igual a V. Y aquí tenemos que Q sobre WF, que es el ancho efectivo. En este caso, eso no solamente el ancho efectivo, sino el área que tenemos nosotros allí. Y que sería la profundidad que tenemos nosotros multiplicado por el W, o sea, el ancho del sistema. Y de aquí tendríamos que W a efectivo igual a Q entre KF por I, donde esto que está aquí es V y esto también es igual a V. Aquí se habla de área, o sea, ese WF es el área de la sección transversal efectiva. Y este es el filtro. Vamos a tratar de dibujar. Entonces, aquí, vamos a ver, dibujamos aquí. Y esto sería por acá atrás, ¿no? Entonces, el agua va a ir en el flujo horizontal, en esta forma, y entonces el caudal que tenemos nosotros dividido entre el área. En este caso, esta área sería esta que tenemos aquí, y esta área es igual a WEF. Entonces esa área es esta sección que tenemos aquí. Y la conductividad hidráulica, el K de diseño sería 50% de la conductividad de ese medio filtrante. A veces aquí podemos hacer pruebas de laboratorio para determinar la conductividad hidráulica del material, o podemos inicialmente para el diseño, estas cosas de diseño,
seleccionar una conductividad hidráulica de un material o seleccionar el material y buscar la conductividad hidráulica reportada en los libros y tendríamos entonces este valor. Ya hay muchos estudios que tratan sobre eso y hay documentos que muestran eso. Aquí en este caso, esta escala de diseño sería 50% de ese valor para poder tener una holgura allí cuando ya eso comienza entonces a reducirse la conductividad producto del taponamiento, llenarse de agua, etc. La I que tenemos aquí es la pendiente hidráulica, que es la diferencia de elevación entre la entrada y la salida y dividido entre la longitud. Bueno, aquí tenemos el esquema. La pendiente, vamos a tener una pendiente de fondo y esta va a ser la pendiente de la línea de energía, que va a ser igual a la pendiente hidráulica, que va a ser la diferencia entre el HA y el HB. Y ese es el delta H. Entonces, el ancho, ya que mencioné yo que el área, esa WF, esa área es igual a B por H. Entonces, si tenemos un H definido, de aquí de esta forma vamos a tener un valor de ancho mínimo y podemos calcular entonces con esta ecuación. La profundidad efectiva se habla de una altura de agua de 0.6 a 0.8, que es lo recomendado. Eso en su diseño, entonces lo tienen. Y aquí calculan entonces cuánto es la B. Las unidades diseñadas para caudales altos son generalmente más anchas que largo, dado que la sección transversal debe proporcionar un área de filtración necesaria para el caudal de entrada, que es la parte que está entrando, ¿no? Esto es lo que mencionaba, este es el efluente, y aquí tenemos el área, este sería la sección de infiltración efectiva para que el agua vaya viajando de aquí hacia acá. Parámetro de permeabilidad del lecho filtrante, se habla de un valor de KF de 10 a la menos 3 metros por segundo. Habría que buscar entre las tablas. Y que entonces el espejo de agua del lecho filtrante de 0.5 a 1%. Y el fondo entre 0.1 y de 0.5 a 1% en el fondo, es decir, del nivel de la entrada al nivel de salida para poder que esta agua no vaya hacia acá directamente. Aquí lo que falta, además de esto, es la porosidad. Para calcular la longitud, ya hemos calculado entonces el ancho y hemos asumido o estimado la profundidad. Para calcular la longitud, entonces tenemos que calcular la carga hidráulica. La carga hidráulica superficial, recordemos que es el caudal dividido entre el área superficial, ¿sí? El área que está por encima, o sea que uno visto desde arriba ve el área superficial. En el caso del flujo horizontal, el área superficial es la misma, bueno, ya sea que en flujo horizontal o en flujo vertical, la carga hidráulica superficial es medida con el área que está vista desde arriba. Si nosotros nos paramos encima del elemento, vamos a verla desde arriba y es que eso sería, en este ejemplo, sería la longitud que tiene el sistema dividido entre el ancho. Ya, multiplicado por el ancho. Así que tenemos la longitud por el ancho. Esto, tenemos la carga hidráulica. Se habla de una carga hidráulica de 82 litros metros cuadrados por día. Y ese 82 litros metros cuadrados por día sería igual entonces aquí, en letra C sub H. Y ahí entonces podríamos obtener L, porque ya tenemos B, tenemos Q y ahora tenemos allí la carga hidráulica. El tiempo de retención, entonces tendríamos el volumen útil. El volumen útil sería B, que es el ancho que hemos estado hablando, L, que es la longitud que acabamos de calcular,
HF, que es la H efectiva, que es la profundidad que dijimos entre el punto 6 y el punto 8, por N, que es la porosidad del material. La porosidad del material se espera que tenga entre 40 y 60%, sin embargo, usted pudiéramos buscar esa porosidad de acuerdo al tipo de material que estamos colocando allí. En este caso, ese sería un tiempo de retención hidráulico teórico. Sin embargo, podemos utilizar algunos de estos métodos que están allí. El que más hemos utilizado, inclusive en tesis, allí con nuestro humedal, fue el de uso de trazador, el cloruro de sodio como trazador dentro de esto investigando, y que nuestro resultado salió que el sistema se comporta como un flujo completamente mezclado. Pero también se puede hacer en sistemas mucho más grandes utilizando medidores de conductividad en la entrada y en la salida para poder determinar entonces cuando el cloruro de sodio mezclado con el agua pase por el mismo sistema. Bien, ya con eso se ha diseñado el sistema por dimensionamiento, es decir, por tamaño. Ahora vendría a verificar si nuestro diseño que tenemos aquí, la carga hidráulica, que caudal entre el área, y bueno, tenemos que también otro factor aquí, conocer cuál es la constante de degradación biológica o la constante de degradación de nutriente, como aparece aquí, ¿no? KdBO, K K por DBO, K por DQO, K por Escherichia coli, K de nitrógeno y K de fósforo. En este caso, como ya le dije, para el flujo horizontal estamos hablando de flujo de pistón. Sin embargo, también tuvimos dos tesis, una tesis que trataba sobre el diseño del sistema de filtro biológico y otra tesis que era sobre la evaluación de ese filtro biológico que teníamos nosotros para tratar las aguas, para hacer remoción del nitrato. Bien, entonces recordemos el flujo de pistón. Si hablamos con el flujo horizontal, estamos hablando del flujo de pistón. Si hablamos de flujo vertical, lo más recomendable es utilizar flujo completamente mezclado. Aquí tenemos entonces flujo de pistón. C sub E, que es la concentración final, va a ser igual a C sub A, que es la concentración inicial, por E elevado a la menos K entre CH. Recordemos que K sería la constante de degradación y CH es la carga hidráulica, que la calculamos hace un rato, bueno, la determinamos y la volvimos a evaluar. La mostramos allí. Entonces, con esto le debería dar la concentración final. Y esa concentración final debería ser mayor, entonces, de lo que está esperando la norma. Si no es así, entonces o rediseñamos todo el sistema para que cumpla, o nos llevamos y diseñamos otro filtro al lado, seguido, para que entonces se brinde un mejor tratamiento al sistema, al agua. Como les mencionaba, este valor de degradación ha sido estudiado. Bueno, en Nicaragua utilizaron 28 a 35 metros cúbicos metro cuadrado por año. Y que los valores de K, vamos a ver, hay algo que quiero revisar. Habla de unos valores de K aquí, de carga hidráulica. No me parece. Que hablaba 32.
hidráulica. Ahí está. 82 litros metro cuadrado por día. Vamos de 28. Bueno, en este caso, ellos estuvieron aplicando una carga un poco más baja, 82 litros. Es más. Yo voy a revisar estos números para ver si, cómo dejamos al final. Hay unos pequeños valores diferentes entre la carga hidráulica aquí y la anterior que yo mencioné. Pero bien, voy a revisar la primera. Esta no, esta está bien. Los valores en Nicaragua para el cálculo de K en metros por año, K de DBO de 81.8. Ellos realmente estuvieron estudiando esto por 5 años y para determinar entonces esos valores de K y la constante de degradación para DBO, para DQO, y aquí tenemos la carga hidráulica y que la mantuvieron en los valores que estamos mencionando en metros por año de 32. Creo que ese es el valor que aparece allá en el otro lado. Metro cúbico, metro cuadrado por año. Es el 32 que aparece ahí. Y que estos salieron o resultaron de sus estudios y que probablemente tenemos que nosotros también hacer algunos tipos similares y eso es lo que se está buscando, se está tratando de buscar con el proyecto que estamos ideando en la universidad. Aquí ahí están los valores. 35 metros cúbicos metro cuadrado por año es equivalente a 95 litros metro cuadrado por día. Por eso que los valores son similares, más o menos igual. La carga orgánica ya sería en kilogramos de DBO por hectárea por día. Entonces, allí 150 kilogramos de DBO por hectárea por día. Si vamos a diseñar por carga orgánica. Las longitudes entre 50 metros o menores. ¿Sí? Las profundidades, como mencioné, de 0.6 a 0.8. La relación largo-ancho entre 0.5 a 1.2. Y el área aproximada por persona de 1.5 metros cuadrados. La granulometría para el material filtrante, tendríamos un D máximo de 25 milímetros, un D10 de 0.3 a 2 milímetros y un coeficiente de uniformidad del D60 al D10 de menor de 4. Aquí más o menos tenemos este material, hormigón rojo, hormigón negro, hormigón rojo cribado, eso es un material como roca, eso es en realidad eso es una roca volcánica, color rojo, color negro, y que ahí tenemos las diferentes curvas de granulometría de ese material, con su respectiva permeabilidad, calculada en el laboratorio. Este es lo que hablan aquí, este es un biofiltro hormigón rojo, que eso realmente es un material filtrante de 1.6 por 10 a la menos 1 metros por segundo. Si vemos, estas permeabilidades son bajas comparado con este material que nosotros queremos en el fondo. En el material del fondo nosotros queremos permeabilidades de 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Eso significa mucho más bajo que estas que están aquí. ¿Cómo se dan los mecanismos de degradación? Y dependiendo de qué tenemos, bueno, el nitrógeno, sea nitrificación y desnitrificación, se consumen en las plantas, se volatiliza el amonio o el nitrógeno. Metales pesados se absorben también tanto en las plantas como dentro de los filtros. Y así tenemos otros elementos allí.
Repetimos otra vez, las plantas son importantes, lecho filtrante. Las plantas introducen oxígeno al lecho filtrante en la parte superior, en la parte inferior, en la parte donde están las raíces. Las plantas también sirven para absorber nutrientes y el lecho de las raíces, como en algún caso, en algún momento lo mencioné, produce un camino para que el agua vaya más rápido, ya sea que va hacia en el flujo horizontal o en el flujo vertical. No es tanto que se mueva rápido, que no es lo importante, sino que se mueva a través del filtro y vaya pasando entonces de un punto a otro. Las plantas como carrizo, que parece bastante bueno, un tipo de planta que existen. Aquí en Panamá también el platanillo, o también el platanillo que se parece bastante a lo que es la chichica, y la Tifo angustifolia, los juncos, son plantas que se pueden utilizar para eso. Y tenemos cómo es el proceso de intercambio entre las raíces, el lecho filtrante y los elementos que están dentro del sistema. Ahí vemos cómo se mira la planta esa que se llama carrizo. Aquí tenemos zacate Taiwán, que parece paja de esa, paja cualquiera, esa que están por allí, que inclusive que hay en el filtro biológico de la universidad. Platanillo, que es este que llamamos chichica. Bueno, el lecho filtrante, su objetivo es remoción física de contaminantes por medio de los sólidos suspendidos, por medio de un mecanismo de atrapar esos elementos que se queden dentro del sistema. ¿Cómo diseñarlo? Entonces se trata de establecer una granulometría que se permita entonces el movimiento de las aguas allí, o buscar un elemento, una cantidad de material que permita obtener coeficientes hidráulicos de lo que hemos mencionado. Lo que me decía, esta piedra volcánica, nosotros no la tenemos acá, que es un hormigón rojo, hormigón negro, piedra quemada, ninguna de esas. Nosotros, bueno, no conozco dónde haya, pero aquí usamos más roca basáltica, grava y arena. Este es lo que yo menciono cuando el mecanismo de atrapado de los sólidos suspendidos, como se está moviendo a través de estos espacios pequeños, entonces se va quedando ese sedimento atrapado allí, ese sedimento, tanto los sólidos suspendidos como sólidos de un pequeño tamaño, porque acuérdense que ya eso ya no está pasando sólidos que vienen del mismo baño, sino que ya eso es un material más fino que se ha quedado entonces atrapado allí, se atrapa en la parte de este material. Las vistas de diferentes, este es el material de la grava. Aquí tenemos, se puede ver la grava gruesa, y acá ven entonces la parte de la grava más delgada, en la cual se va a sembrar las plantas. Este es el canal de distribución, que puede ser canal o una tubería, en la cual tiene ciertas aperturas allí para poder que el agua pase para este lugar. Y diferentes tipos de colocación de estos materiales. Y bueno, y los microorganismos que van a estar allí, van a estar su función del tratamiento biológico, degradación biológica de material mediante procesos anaeróbicos y aeróbicos, remoción de material por nitrificación, como he mencionado. Y estos son los elementos que se espera que se diseñan y construyan, o sea, movimiento de tierra, se haga movimiento de tierra, como en este caso, se compacte, se coloque o se coloca geotextil
o se compacta para poder entonces y hacer las pruebas de compactación para que sea un fondo y unos taludes lo suficientemente impermeables que no permita que el agua se filtre. Si no tenemos si no tenemos ¿cómo se llama? Geotextil, entonces arcilla compactada es lo que se puede utilizar. Permeabilidad suficiente, lo que necesitamos para los elementos de esto, de 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Entonces tienen una profundidad de 25 centímetros de espesor mínimo, pero si tenemos geotextil, o sea, los espesores son más pequeños y el movimiento de tierra se hace menor. Entonces, material grueso. Es la zona de distribución de este tipo de material y se usa la zona de distribución de este material y se acomoda desde la orilla. Aquí tenemos este material, un material grueso, el agua va a caer allí y va a comenzar entonces a moverse a través de todo este sistema. Y cuando aquí tenemos entonces la tubería el tipo de material y luego entonces al final tenemos entonces tenemos después el material de relleno y posteriormente tenemos el material de salida. En este caso, esta es la parte del lecho filtrante. Hablamos de 40-60% de conductividad, de 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3 metros por segundo con el material nuevo. De conductividad en esos sitios nivelándola. Aquí tenemos el canal de distribución en la entrada, que puede ser un canal de PVC aquí, en este otro canal de una tubería de PVC perforada, y en este caso tenemos con cierto espacio. Ya aquí tenemos entonces la tubería de recolección, y que el material entonces, ya tenemos material filtrante, ya tenemos la zona donde están las gravas más gruesas y las tuberías con agujeros perforados para que el agua entre aquí y se nos vaya. Ahí tenemos la vista ya del canal, del cajón donde está la tubería y que aquí sale el agua y tiene una buena calidad. Así se puede ver allí. Bueno, las plantas también hay que seleccionarlas dependiendo del tipo de planta o la que podamos tener. Aquí tenemos plantas, las heliconias o las platanillos, que son plantas ornamentales. Probablemente ustedes en la universidad quizás no se habían notado, pero en la entrada ustedes van a ver un grupo de plantas que llaman, eso le llaman prácticamente biojardinera, pero eso es un humedal artificial allí, sembrado con plantas y todo eso es bonito. Aquí ya algo que les mencionaba que es importante, la cosecha de este tipo de cosecha, no, sino que poder darle mantenimiento a al crecimiento de estas plantas, porque ya mire cómo antes no había nada aquí, ya esto está tupido y lleno de plantas y hay que ir removiendo porque si no se va a quedar, se va a morir y va a tener entonces problemas nuestro filtro. Otro tipo de materiales. Aquí están haciendo una alineación para sembrarlo. Mire cómo están. Allí no hay nada y comienzan entonces a sembrarse y a crecer entonces eso. Y el riego de esas plantas es la misma agua del sistema, ¿no? Y ahí están. Aquí estaban sin nada, aquí están sembrados un poquito y ya luego después ya están más grandes. Y sus raíces, miren que casi un pie de profundidad comienzan entonces a agarrarse y a adherirse allí. Y aquí entonces tenemos los microorganismos adheridos y las mismas plantas absorben también los nutrientes.
Allí tenemos más vistas de cómo darle mantenimiento, lo que les mencionaba. A estos canales también hay que darle mantenimiento de limpieza para que no se nos llenen de basura, de las que van cayendo de los árboles, de lo que tiran los pájaros o de las personas que tiran cosas allí. Y aquí tenemos la gente tirando machete ahí para poder bajar ese monte, que en realidad es el biofiltro que le están dando mantenimiento. Ya le cortan eso, quitan, arrancan las plantas esas, se las llevan y se las dan a los animales. O, bueno, quizás qué harán con ellos. Lo bueno sería dárselo a los animales, ¿no? Y se reponen un material de vez en cuando. La primera parte, cuando parece que esté la entrada y ahí está llegando el agua, se está dando cierto tipo de degradación biológica de una vez. Y puede también que haya que remover ese material y hacer algún tipo de limpieza y volver a reponerlo los primeros 2 metros. Miren cómo aquí se ve el agua clara que sale del biofiltro. Aquí están, ¿ves? Así sale el agua. Entra un agua sucia, gris, chocolate, y sale un agua muy clara, producto de esto. O sea, muchos sólidos se quedan, muchos materiales se quedan allí, sale esta agua más clara. El uso, en algunos casos, en esto se está utilizando tiene varios usos. El agua se puede utilizar después que, bueno, es un agua que tiene que cumplir con la normativa panameña para, si se quiere utilizar aquí en Panamá, la normativa panameña para el uso del agua y también del reuso, ¿no? Del agua y también las plantas. Ahí las plantas se está utilizando por otras cosas. Aquí el problema es irrigar las plantas tratadas a cosechas que tengan contacto con esta agua. Más se puede recomendar el uso a plantas o a sembradíos que no entren en contacto. Sin embargo, en Nicaragua se ha utilizado para eso. Pepino, frijoles, papaya, arroz. Se ha usado el agua. Yo creo que ya esto es todo. Aquí están diferentes tipos de elementos que se han sembrado con eso. Maní forrajero, maní. Y ya. Vamos a detener la grabación.